Buenas mis estimados, ¿cómo están? Espero que bien. Aquí les habla su amigo el loco de la máscara, trayéndoles el último capítulo de esta teoría. Antes de iniciar recuerden que se pueden suscribir y darle like si el video es de su agrado. Sin más que decir, espero que les guste. Capítulo 16, Trueno Blanco parte final. En ese mismo momento Ryu comenzaría a mirar sus manos y notaría que estaba de regreso en la realidad. En ese momento Ryu miraría a su alrededor y después miraría su katana, la cual tendría otro diseño, donde la hoja sería mucho más grande, mientras que el mango sería de color blanco, y en la parte superior de la hoja de la katana habrían colores rojos, pero lo que más resaltaría sería el gran dragón que estaba dibujado en toda la hoja con un color azul y un tono verdoso. En ese momento Ryu diría, así que lo conseguí, donde después pondría una sonrisa, pero después escucharía como habrían fuertes explosiones cerca de ahí. En eso él vería como el titán fundador estaba siendo detenido por sus compañeros, y también notaría que cada vez estaba más cerca. En eso él diría, es cierto, tengo que darme prisa. En ese momento Ryu cerraría sus ojos, y después comenzaría a emanar una aura de color blanco, pero que esta a su vez tendría ligeros tonos rojos. En eso Yuri y el gran ángel sentirían esto, y después Yuri diría, ¿qué es este poder? En eso ella miraría hacia atrás y después notaría que venía de donde estaba Ryu, a lo que el gran ángel diría, Yuri. En eso ella diría, lo sé, también lo noté. En ese momento Ryu abriría sus ojos, los cuales serían rojos, y después daría un fuerte salto, y en eso comenzaría a volar a una gran velocidad. Mientras llegaba a lo más alto del cielo, en ese momento también Ryu comenzaría a dejar unos rastros de energía, los cuales comenzarían a moverse. En ese momento Ryu llegaría a lo más alto, y después miraría desde ahí arriba al titán fundador, y después él pondría su katana en lo más alto. En ese momento diría, este es el ataque de la esperanza para la humanidad. En ese momento Ryu comenzaría a expandir grandes cantidades de poder, mientras que el cielo también comenzaba a nublarse mientras grandes truenos estaban apareciendo. En ese momento todos seguirían observando como el titán colosal y los demás guerreros detenían al fundador, pero después una niña diría, mira mamá, ¿qué es eso? En eso la niña señalaría al cielo, y después todos voltearían. En eso todos se sorprenderían, al mismo tiempo que Magat, Porco, y Piquen estaría afuera de su titán. En eso algunos dirían, ¿pero qué es esa cosa? En ese momento en el cielo comenzaría a formarse una gran silueta por encima de las nubes, la cual era mucho más grande que el titán fundador. En ese momento Ryu estaría formando a un gran dragón con todo su poder, mientras él se mantenía en la cabeza. En ese momento el dragón comenzaría a moverse, mientras su cuerpo sobresalía de las nubes, tanto por debajo de ellas, como por encima del cielo. En ese momento Yuri y el gran ángel sentirían ese poder, y después mirarían al cielo, quedándose sorprendidos. En ese momento Yuri diría, eso es a lo que se refería Ryu, es increíble, a lo que después ella diría, todos muévanse, tenemos que salir de aquí. Ryu está preparando su ataque, así Reiner y Annie se mirarían, pero después asentirían sus cabezas, así todos soltarían al titán fundador. Mientras que Bertolt saldría del titán colosal, y Annie lo tomaría, así todos se alejarían de esa zona, y llegarían a una más de terreno elevado. En eso ellos también mirarían al cielo, y se quedarían sorprendidos al ver al gigantesco dragón que estaba arriba en el cielo. En ese momento Ryu seguiría emanando más energía, hasta que el dragón terminaría de formarse, el cual después brillaría en tono blanco puro. En ese momento también el titán fundador se detendría y miraría al cielo. En ese momento grandes truenos estaban comenzando a iluminar el cielo oscuro, al igual que el aura del dragón, mientras varios caían cerca de Ryu. En ese momento Ryu gritaría, este es el contraataque de la humanidad. En ese momento todos estarían mirando esto impactados, mientras sus ojos se iluminaban, por ver al gran dragón que estaba en el cielo. En eso Ryu se dejaría caer en picada a una gran velocidad, junto con el dragón, el cual comenzaría a descender de las nubes. Y después Ryu gritaría, dragón de la vida, y después el dragón daría un fuerte rugido, y en eso el titán fundador trataría de contraatacar, mientras el titán bestia y otros titanes como los martillos le disparaban diferentes proyectiles, pero en eso el gran dragón abriría su boca, y después Ryu pondría su katana en una posición de ataque. En eso el dragón chocaría contra el titán fundador, así golpeándolo por completo, al mismo tiempo que los titanes antiguos que estaban siendo creados eran destruidos. En ese momento
el dragón destruiría al fundador, y también se estaría enrollando en su cuerpo, mientras que Ryu al momento de que se destruyó su cabeza, vería que ahí se encontraba el cuerpo de Eren, pero este también estaría sujetado a una extraña criatura, la cual parecía moverse, y a emitir unos sonidos extraños. En ese momento Ryu diría, mientras veía el rostro del niño, lo siento mucho Eren, y después Ryu daría un fuerte grito, y con su katana haría un gran corte, el cual asesinaría a Eren, mientras gritaba, alma del pasado. En eso, al momento en que Ryu habría asesinado a Eren, y a su vez cortado a la extraña criatura, ella daría varios gritos de dolor, pero en ese mismo momento con Annie y Reiner, ellos habrían perdido sus formas de titanes, al igual que Pieck, mientras que en los muelles donde estaban comenzando a caminar los titanes colosales, estos también comenzarían a caer mientras se desintegraban, y poco a poco el vapor comenzaba a desaparecer. Mientras tanto en la isla Paradise, toda la gente aún seguiría viendo a los titanes colosales caminar, pero Ymir estaría en su forma del titán mandíbula. Y en eso ella perdería esa forma y después volvería a su forma humana. En eso todos se sorprenderían y después Krista diría, Ymir, pero al mismo tiempo los titanes colosales comenzarían a caer, mientras se desintegraban, así dejando a todos sorprendidos. Mientras tanto con la familia Taigur, la hermana mayor también comenzaría a sentirse extraña, y después un líquido gris comenzaría a salir de todo su cuerpo donde sus familiares le preguntarían qué sucedió. En ese momento habría una gran explosión de luz, la cual cubriría toda la zona, y al mismo tiempo los huesos del fundador desaparecerían junto al vapor que quedaba de los titanes colosales. En eso de la fuerte explosión que habría, el cielo disiparía las nubes, y solo se vería el cielo azul, con el sol del amanecer. En eso todos se sorprenderían, y después mirarían como ya no habría vapor, ni mucho menos el titán fundador, por lo que todos comenzarían a caer de rodillas, mientras algunos estaban llorando. En ese momento todos gritarían de la emoción, y comenzarían a abrazarse. Mientras tanto, Reiner y Annie no sabrían qué habría pasado, pero estarían muy felices de haber derrotado al fundador. Pero en ese momento Yuri no vería a Ryu, pero después vería como donde estaba el fundador, habría un pequeño cráter, por lo que comenzaría a correr, mientras los demás se habrían percatado de esto, y la seguirían. Así todos llegarían a donde se encontraba el cráter, y Yuri gritaría Ryu, Ryu, pero después no lo encontraría y eso también le preocuparía. Pero después todos comenzarían a buscarlo, mientras gritaban su nombre, pero en eso Yuri divisaría más en el centro del cráter, y miraría que ahí habría algo, por lo que comenzaría a correr, seguida de los demás, y en ese momento Yuri divisaría a Ryu quien estaría en el suelo. En ese momento Yuri se acercaría y lo tomaría en sus brazos, y después diría Ryu, Ryu, donde después todos se acercarían, y en eso Ryu abriría sus ojos, y después diría, Yuri. En eso ella derramaría varias lágrimas y después lo abrazaría. Y en eso para sorpresa de todos ella también lo besaría, así provocando un rubor en todos. En ese momento se separarían por falta de aire, y después Yuri diría mientras un rubor se hacía presente, lo siento mucho, donde después Ryu pondría una sonrisa, y en eso él le tocaría su rostro, y después ella se sorprendería, pero ella besaría la mano de Ryu. En ese momento ellos saldrían de sus pensamientos, y después Ryu diría, termino, a lo que Reiner diría, termino. En eso el gran ángel diría, salvaste al mundo Hayabusa. En ese momento todas las personas de Marley encabezadas por Magat estarían llegando y después todos mirarían a sus guerreros, pero en especial al guerrero que los había salvado. En eso todos le dirían, tú, nos salvaste de la extinción, muchas gracias, a lo que después todos se arrodillarían, y en eso él diría, no, a lo que después todos lo mirarían sorprendidos, y en eso él diría, nosotros los salvamos, si no hubiéramos recibido la ayuda de ellos, señalando a Pieck, Annie, Reiner, Bertholdt, no hubiéramos podido conseguirlo. En eso ellos se sorprenderían, pero después todas sus familias irían para abrazarlos, y dirían, gracias por salvar a nuestros niños. En eso toda la gente podría respirar un día más, y después Magat diría, gracias por salvarnos. En ese momento Ryu diría, esto aún no acaba, a lo que todos lo mirarían y después Ryu diría, miren, todo esto comenzó con una guerra desde hace años, y miren lo que sucedió, por un pequeño incidente, casi todos estamos al borde de la extinción, aunque hayamos derrotado al titán fundador. Si ustedes no olvidan sus resentimientos, si no dejan atrás el pasado, nunca podrán tener un futuro. Pueden ser una nación más fuerte, eldianos, y marleanos, y el resto del mundo, sin excluir a nadie. Ya no provoquen más muertes. Miren lo que desató la muerte de la madre de un niño. Ante esto todos se quedarían sorprendidos, y después, en ese momento varios eldianos y marleanos se mirarían y después todos comenzarían a ayudarse, mientras reconstruían casas, y atendían a algunos
heridos, en ese momento Yuri desactivaría los poderes del gran ángel a petición de él. Ya que no habría más pecados por limpiar, así regresando a su forma original, en ese momento Magath se acercaría a Ryu y Yuri y después diría, Ryu, Yuri, a lo que ambos lo mirarían y después él mientras hacía una reverencia diría, gracias por salvarnos, estamos en deuda con ustedes, en eso Yuri diría, es algo que nos involucraba a todos, no podíamos dejar de lado este conflicto, en eso Ryu diría, espero que cumplas tu promesa Magath, a lo que él diría, así será, ustedes nos ayudaron mucho, es lo mínimo que puedo hacer para pagarles esta deuda, en eso Ryu pondría una mirada seria, pero después una sonrisa y en eso asentiría su cabeza, en ese momento Reiner y los demás guerreros se acercarían y después ellos les preguntarían a dónde tenían planeado ir, a lo que Yuri diría, regresaremos a la isla Paradise, ahí tenemos nuestro hogar, en eso los chicos se sorprenderían, y después se pondrían algo tristes, ya que se habrían encariñado con los dos, en eso Pig diría, nos volveremos a ver. A lo que Ryu diría, claro, pueden visitar la isla Paradise sin ningún problema, nosotros les explicaremos la situación a la gente de las murallas, ustedes no se preocupen, en eso ellos se pondrían felices, después de esto, Ryu, Yuri, y el gran ángel regresarían a la isla Paradise con ayuda de los marleanos, quienes les habrían ofrecido un barco para llevarlos, donde ellos aceptarían, de esta manera ellos se dirigirían allá, donde al llegar después de unos días irían al centro de la isla, y después todos los recibirían con gusto. Pero al ver a los marleanos todos se pondrían en guardia, pero Ryu y Yuri les dirían que no corrían peligro, ya que ellos ya no serían una amenaza, en eso Mikasa y el resto del cuerpo de exploración preguntarían que dónde estaba Eren, en eso Yuri y Ryu pondrían una mirada seria, y después Yuri comenzaría a explicarles todo lo que sucedió en Marley, así como también cuál fue el efecto que tuvo en el mundo, ante esto todos se sorprenderían, y nadie lo podría creer, y en eso Mikasa estaría enojada con Ryu por haber asesinado a Eren. Pero después todos los demás la harían entender que fue lo necesario, de esta manera ella lo aceptaría, después de esto la gente de las murallas comenzaría a adaptarse al mundo exterior, y el mundo exterior los comenzarían a aceptar como parte de sus culturas, todo gracias a Magath, y a los demás marleanos ya que hablarían de ellos con respeto y honor, mientras que también ayudarían a la isla a ser una civilización mucho más avanzada como ellos, después de esto Ryu y Yuri habrían decidido tener una casa donde habían estado estos años, donde Ryu seguiría sus entrenamientos, al igual que Yuri, todo para mantenerse preparados por si algún peligro vuelve a azotar el mundo, mientras que el gran ángel habría conocido a Hanji, la cual habría estado interesada por él, pero él se notaría algo nervioso, pero después Yuri desbloquearía sus poderes, así Hanji sorprendiéndose de sus músculos XD, así conociéndose más aún, donde Yuri le diría al gran ángel que tuviera su propia vida, donde él aceptaría. Ese mismo día en la noche, Ryu estaría tomando un baño en una de las aguas termales que estaban en su casa, que ellos habrían construido, en eso la puerta se abriría, y después Yuri entraría, quien estaría completamente desnuda, en eso Yuri entraría al agua con Ryu y después él diría, Yuri, no es bueno entrar sin tocar la puerta, a lo que ella diría, ¿qué dices Ryu? Tú eres el único que está aquí. En eso él diría, lo sé, pero de todas maneras no es bueno que lo hagas, en eso ella se acercaría más y después le diría, vamos Ryu, aunque me cueste varios años, entraré a tu corazón, eso te lo prometo, en eso ella pondría una sonrisa, y después Ryu diría, ¿y quién te dijo que no estabas en mi corazón? En eso ella se sorprendería, y después le diría, ¿de qué hablas? A lo que él le diría, desde que estuvimos juntos en estos 5 años comencé a sentir algo por ti, pero supongo que la manera en cómo me criaron, no podía tener el lujo de tener a alguien conmigo, por el peligro que podría correr, pero al ver que tú eras una chica fuerte, que jamás se rinde, y se esfuerza por mejorar, eso fue cambiando con el tiempo, ante esto Yuri estaría sorprendida, ya que ella nunca se esperó que Ryu le dijera eso, a lo que después ella le diría, oh Ryu, y en eso ella le daría un beso, a lo que después Ryu se lo correspondería, y después ambos comenzarían a besarse, después de esto ambos se irían a su habitación, donde Yuri saltaría a los brazos de Ryu, mientras ambos estaban desnudos. En eso Ryu la abrazaría, mientras la tomaba del trasero, en eso ella se sonrojaría por eso, al igual que Ryu, y después ella le diría, te amo, y quiero que sepas que
que eres el único que puede hacer eso. Ante esto Ryu se sorprendería, pero después le diría, también te amo, y jamás te lastimaré, y nunca me apartaré de tu lado Yuri. En eso ella se sonrojaría más y después lo besaría. En eso Ryu comenzaría a caminar y después la recostaría en su cama. En eso ambos seguirían besándose, y después Yuri comenzaría a acariciar el cuerpo de Ryu. En eso ella le daría un apretón a su trasero, donde Ryu daría un leve gemido. En eso también ella le mordería el labio, a lo que Ryu daría otro leve gemido. En eso seguirían besándose, y después Ryu comenzaría a besar su cuello, donde después bajaría más, y en eso él comenzaría a besar los grandes pechos de Yuri, donde ella comenzaría a gemir, mientras que Ryu los apretaba y también él mordería sus pezones, al mismo tiempo que los lamía. En eso Yuri gemiría más, a lo que después Ryu comenzaría a bajar más, mientras que ella también bajaba su cabeza, y después Ryu comenzaría a lamer el cuerpo de Yuri, seguido de comenzar a lamer su entrepierna. Ante esto Yuri no evitaría gemir más fuerte, y después Ryu comenzaría a besarla, mientras también metía sus dedos. En eso él comenzaría a masturbar a Yuri, y después ella diría, no pares por favor, no te detengas. En eso ella abrazaría la cabeza de Ryu con sus piernas y después Ryu seguiría lamiéndola. En eso ambos comenzarían a perderse más en sus deseos. Y después Ryu se pondría de pie, y en eso Yuri se levantaría de la cama para después arrodillarse y en eso comenzaría a lamer el miembro de Ryu, donde ella comenzaría a moverse más rápido, y después Ryu comenzaría a gemir. En eso él se vendría en su boca y después Yuri la limpiaría con su lengua. En eso Yuri se pondría en la cama, y después ella se pondría en cuatro. En eso Ryu se acercaría y después le daría algunas nalgadas, y en eso Yuri gemiría y le diría, más fuerte, y en eso Ryu lo haría. A lo que después Ryu se agacharía y comenzaría a lamer el trasero de Yuri, mientras que ella se recostaba. En eso Ryu seguiría moviendo su lengua, mientras que Yuri diría, tu lengua se siente muy bien Ryu, a lo que él le diría, y tú sabes muy bien Yuri. Así él seguiría lamiéndola, mientras que Yuri no pararía de gemir. En eso él se detendría y después comenzaría a penetrarla, donde Yuri gemiría más fuerte. En eso Ryu comenzaría a moverse más rápido, y después Yuri le diría que lo hiciera más fuerte. Así él comenzaría a darle como cajón que no cierra XD, así él se detendría, y después él se recostaría y Yuri se subiría arriba de él, y después ella pondría su trasero en la cara de Ryu, donde después ella comenzaría a lamer su miembro. En eso Ryu la comenzaría a lamer, y después ambos comenzarían a gemir. Después de un rato ambos estarían desnudos en su cama, con solo una sábana. Tiempo después Ryu y Yuri habrían construido su casa al más puro estilo tradicional de Japón por petición de Ryu, ya que era una forma hermosa de recordar de dónde provenía, mientras que Yuri decoraría la casa como ella lo hacía en su mundo, donde sus amigos tanto del día como de Marley los visitarían con frecuencia, mientras que Ryu y Yuri habrían abandonado el sueño de intentar regresar a sus mundos, y se concentrarían en hacer sus nuevas vidas, donde ambos harían su propia familia. Después de esto toda la gente de la isla, o mejor dicho del mundo, conmemorarían a Ryu y Yuri por haber detenido al titán fundador, donde en cada ciudad y nación habrían puesto unas estatuas en sus honores, colocándolos como los héroes más grandes del mundo y de la historia, donde sus historias como los dos guerreros que llegaron de otro mundo para salvar el suyo se harían más y más conocidas, logrando superar la del rey Fritz.